Este video será tan útil como desafiante porque vamos a hacer un buscador genérico. En el video de cómo hacer una búsqueda lineal en una colección de objetos en Java, acá te dejo la sugerencia para ir a recordarlo, hicimos un ejemplo en donde teníamos autos en un array list y nosotros teníamos que encontrar un auto conociendo su patente para llegar al objeto auto que estaba en la lista. Entonces, esto al no estar ordenado bajo ningún criterio, tocaba pasar uno por la lista hasta llegar a encontrarlo. Lo hicimos en dos versiones. Esta primera versión, que es la que primero se aprende porque utiliza los métodos propios de la clase ArrayList, como el get, por ejemplo, o el size, que está encapsulado atrás de este canautos, pero desde ya que lo mejor es siempre usar el iterador, porque cuando aprendas más sobre las colecciones en Java y las estructuras de datos como concepto, sabrás que no es la única estructura posible del ArrayList, sino que puede haber cualquier colección en Java que tenga el mismo problema, que es buscar un elemento al estar todo desordenado. Por lo tanto, usando el iterador, nos queda un algoritmo más pensado para cualquier tipo de colección y no tan atado al ArrayList. Pero bueno, ¿cuál es la novedad? Porque eso ya se vio en el video anterior. Acá la novedad es que no va a haber mucha diferencia si te toca hacer, por ejemplo, la búsqueda de una persona por DNI o la búsqueda de una reserva por código. Es decir, tenemos diferentes listas de objetos, tenemos diferentes criterios de búsqueda, puede ser por DNI, puede ser por código, puede ser por ID, etc. Pero siempre el algoritmo va a ser el mismo, no va a cambiar en ninguno de los dos casos la manera en que tenemos que dibujar, entre comillas, este algoritmo. Va a ser siempre lo mismo, lo único que puede llegar a cambiar es el tipo de dato del identificador, cómo hacemos para comparar ese identificador, si usando el equal, si no usando el equal, si usando el doble igual, depende del tipo de dato, y entendiendo también que estamos con autos, estamos con personas, estamos con reservas, etc. Siempre es lo mismo. Entonces, si ya estás cansado, si ya estás cansada de tener que hacer siempre un copy and paste, es decir, copiar y pegar el mismo algoritmo y cambiar solamente los tipos de datos y la pregunta que se hace para encontrar el objeto, entonces en este video vamos a lograr hacer una única vez esto que te estoy mostrando recuadrado en naranja y de tal manera que sirva para cualquier circunstancia, para cualquier situación, para cualquier búsqueda del tipo que sea, con el ID que sea. Acompáñame, vamos a hacerlo. Empiezo por mostrarte nuestro gran objetivo, que es tener un único algoritmo que nos permita, ¿por qué no?, buscar un auto dentro de esta lista conociendo la patente del auto y, ¿por qué no?, buscar una persona conociendo el DNI de la persona en esta otra lista. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que las patentes son cadenas de caracteres, son strings, y los DNI elegí a propósito hacerlo numérico para que veamos que tenemos inclusive identificadores de distinto tipo de dato al margen de que una cosa es una persona y otra cosa es un automóvil. Dicho esto, vayamos a ver qué tenemos que hacer para empezar a poner en marcha este buscador genérico. Empecemos por venir a crear la clase buscador, de eso se trata. Entonces venimos al paquete, clic derecho, new, Java class y creamos una nueva clase que la voy a llamar buscador, de esta manera. Perfecto. Bien, aquí está creada entonces la clase buscador, pero esta no va a ser una de esas clases comunes y corrientes, sino que va a ser una clase genérica. Si no sabes lo que es una clase genérica, tenés que ver los videos anteriores. Te dejo acá la sugerencia para aprender sobre este mecanismo de genericidad en Java. Dicho esto, la particularidad que va a tener este buscador es que necesita no uno, sino dos tipos de datos genéricos. Es decir, necesita un tipo de dato genérico para saber qué elementos va a trabajar. Es decir, si yo estoy buscando en una lista de autos, se supone que mi método de búsqueda tiene que devolver un auto. Y si estoy trabajando en una lista de reservas, se supone que el método de búsqueda tiene que devolverme una reserva. Entonces, como siempre va a ser variable porque tengo diferentes circunstancias con diferentes tipos de datos, ese tipo de datos lo voy a generalizar poniendo esta T que está ahí. Pero por otra parte, como te mostré recién, también tenemos un problema con lo que es el tipo de datos de las claves, es decir, de eso que identifica cada objeto de forma unívoca. Porque, como vimos recién, los automóviles tienen una patente de tipo cadena de caracteres, o sea, un string, pero, por ejemplo, las personas tienen un DNI que elegí a propósito a ser numérico, o en otra circunstancia puede ser un ID numérico de tipo entero. Entonces, en ese caso, a veces será string, a veces será entero. ¿Y cómo hacemos entonces para que todo sirva en todos los casos? Una vez más, la genericidad nos permite también poner un tipo de dato genérico que tendrá que ser resuelto luego para lo que sería en este caso la K, voy a ponerle la K de clave, ¿sí? Tengamos en cuenta que la T representa el tipo de datos de los elementos con los que estoy trabajando, autos, reservas, personas, etc. Y la K va a representar el tipo de datos de lo que permite identificar a estos objetos. Puede ser una cadena, puede ser un entero, puede ser un valor de Abel, lo que tenga que ser. Vamos a plantear el hasta ahora único método que va a tener nuestro buscador, que se va a llamar, o casualidad, buscar.
y enseguida vamos a analizar qué recibe y qué devuelve. Empecemos por esto. ¿Qué devuelve? Bueno, si mi buscador es de personas, tendría que devolver una persona. Si mi buscador fuera concretamente de reservas, mi buscar tendría que devolver una reserva. Bien, si mi buscador es genérico de tipo T, entonces tendrá que devolver un tipo de dato T. Recordad una vez más que tanto la T como la K no fueron establecidos. De eso se trata. Alguien luego va a tener que ir a instanciar un nuevo objeto de la clase buscador y va a tener que resolver esos dos tipos de datos genéricos si es que esto quiere que funcione como desea. Entonces, vamos a entender que el buscar va a devolver un tipo de dato T que coincide con lo que fue planteado el buscador. Si es de personas, será persona, si es de auto, será de auto y así sucesivamente. ¿Qué necesita como parámetro el método buscar para lograr su objetivo? Esa es la gran pregunta. Bien, en primer lugar, vamos a necesitar los elementos en donde vamos a buscar. Entonces, por parámetro, vamos a recibir a los elementos. ¿Cómo vienen los elementos? ¿Necesariamente están en una lista? Bueno, no siempre. A medida que aprendas cosas de Java, sabrás que ArrayList es una de las tantas posibles colecciones que tiene Java, no la única. Entonces, ¿por qué atarnos a que esto solamente sirva para las listas, cuando bien podría funcionar para cualquier colección? Entonces lo voy a poner como tal. Lo voy a marcar como collection. Y claro está que tengo que importar esa clase para que todo esto funcione. Dicho esto, esta colección así planteado, de esa manera, sin genericidad, es una colección de objects. Entonces yo no quiero dejar esto tan pero tan arriba, tan generalizado. Vamos a establecer entre los diamantes el tipo de dato. Uno podría poner, por lógica, decir, bueno, si mi buscador espera devolver elementos de tipo T, la colección de elementos tiene que ser de tipo T. Hasta ahí todo bárbaro. Pero recordá que estaríamos atándonos porque, por ejemplo, no hay mucha diferencia entre buscar en una lista de autos que buscar entre una lista de autos eléctricos. Es decir, todo auto eléctrico es un auto, entonces no habría mucha diferencia y no estaría bueno tener dos buscadores distintos para lo que es lo mismo que es buscar un auto. Gracias a entonces los comodines vamos a poder hacer que yo quiera tener una colección de elementos que puede ser lo que sea, pero siempre que extiendan a la clase T. Entonces, recapitulando, si mi buscador es de autos, yo podría recibir como parámetro una colección de autos propiamente dicho o también de autos eléctricos o de autos anfibios o de cualquier subclase de auto. Ok, ya le dije al buscar, toma, los elementos están aquí, pero le falta decir ahora qué queremos buscar. Entonces necesitamos un segundo parámetro que establezca cuál es el ID que queremos buscar. Entiéndase por ID que puede ser cualquier cosa, es decir, estoy poniendo un nombre ahí lo más genérico posible, pero esto puede ser una patente, puede ser un código, puede ser un DNI, puede ser cualquier cosa identificable. Por lo tanto, le puse ID, pero entendé que depende del contexto, del otro lado lo vamos a resolver. Dicho esto, ¿cuál es el tipo de dato de este identificador? Puede ser, como dijimos, un entero, puede ser una cadena, lo que sí seguro no está siempre atado a lo mismo que T, porque T puede ser un auto, una reserva, y los identificadores por lo generalmente son otra cosa, son enteros, son strings. Por eso tuvimos que poner, una vez más, este segundo tipo de dato, porque el ID va a ser de tipo K y la K va a ser establecida por el usuario cuando instancie este buscador. Entiéndase como usuario otro programador. En este caso nosotros mismos ahora cuando lo testeemos vamos a tener que establecer este buscador en donde diremos que bueno, si es una ID de tipo string, ahí pondremos string, donde va esta K. En fin, ahora es genérico, así que no tengo más nada que tocar. Lo único que voy a hacer acá es poner un return null para que deje de quejarse y ya estaría planteada la firma, la cabecera de este método buscar. Si no estás entendiendo bien cómo está funcionando esto o hasta que no lo veas por ahí terminado no lo vas a entender, entonces puede que algunos conceptos todavía no los tengas del todo procesados. Te recomiendo antes de continuar que si no entendés esto de la genericidad, de los comodines, de este símbolo de interrogación y demás, vayas a ver previamente esos videos porque si no, no vale la pena seguir perdiendo el tiempo. Anda, profundiza esos conceptos y ahora vamos a continuar con este buscador genérico. Y ahora voy a hacer por última vez eso que seguramente vos tuviste que hacer más de una vez, que es copiar y pegar el código del método de búsqueda y cambiar algunas cosas. Lo vamos a hacer por última vez, vas a ver. Voy a entrar acá a la clase concesionaria de este proyecto de búsqueda lineal que hicimos aquella vez. Me voy a concentrar en este método, esta manera de hacerlo que es con el iterador. Gracias a eso podemos iterar cualquier colección que es iterable. Entonces voy a copiarme todo este código que ya fue analizado cómo funciona en ese video. Por lo tanto ahora no voy a perder tiempo explicando cómo funciona este algoritmo porque para eso hay un video estrictamente dedicado, así que voy a copiar esto y lo voy a pegar adentro de la clase buscador haciendo los cambios que haya que hacer. En primer lugar, tengo que importar iterator, eso es lo que me está diciendo, y desde ya que acá no entiende nada de lo que es autos, get patente y todo eso que está ahí, por supuesto no lo entiende, hay que cambiarlo, así que vamos a empezar a ver qué cambiar. En primer lugar, no sé si estoy trabajando con autos ni nada por el estilo, así que vamos a refactorear esta variable para que en lugar de que diga, en este caso auto encontrado, diga directamente
encontrado, lo que encontramos, ¿sí? Encontrado vale null al principio hasta que lo logramos encontrar. Bien, auto, entonces no, lo que estamos buscando y por ende se va a intentar encontrar es algo que es de tipo T, que es lo que va a terminar devolviendo este método. Así que cambiamos también este tipo de dato. Por otro lado, nosotros no tenemos que pedirle el iterador a una lista de autos, sino a esta colección de elementos que nos llegó por parámetro. Así que vamos a reemplazar acá por elementos. Entonces le pedimos el iterador a elementos y claro está que el iterador de una colección de elementos que fue planteada así no va a ser un iterador de autos, sino que va a ser un iterador lo mismo de elementos que sepamos que extienden a la clase T, que aún no sabemos cuál es, en algún momento será algo concreto. Dicho esto, ahí va todo tomando forma y ahora el algoritmo es casi el mismo, prácticamente el mismo, porque decimos, mientras el iterador nos diga que hay todavía un elemento y todavía no lo hayamos encontrado, es decir, encontrado valga null, entonces vamos a quedarnos con el elemento actual que me lo da el iterador con el método next y ese elemento es de tipo una vez más t. En lugar de a esta variable vamos a llamarlo actual para que quede más claro sin ninguna duda de que estamos con un elemento que va a ir cambiando cada vez dentro del ciclo. Dicho esto, acá viene lo interesante. Si nosotros logramos hacer esta pregunta, que es si el actual tiene el mismo ID que el elemento encontrado, perdón, si el elemento actual tiene el mismo ID que el que recibimos por parámetro, significa que el elemento actual es el elemento encontrado. Lo que pasa es que ahora, ¿cómo hacemos para hacer la pregunta que hay que hacer? Considerando que este ID no sabemos de qué tipo es y considerando también que no sé tampoco qué elemento estoy trabajando como para saber si le tengo que pedir la patente, el DNI, el código, el ID, etc. Te voy a mostrar cómo solucionarlo. Acá está la solución. Recordarás la interfaz identificable y si no la recordás es porque por ahí te olvidaste o no viste el video de interfaces genéricas en Java. Te dejo acá la sugerencia para que vayas a hacerlo o a recordarlo. Pero bueno, la interfaz identificable para eso la hicimos. Primero que genérica porque no sabemos qué es lo que identifica a un objeto. Puede ser una cadena, un entero, lo que sea. Entonces, una vez más, es una interfaz en este caso genérica. Le agregamos respecto a la versión anterior este método que nos sepa decir también un elemento si tiene el mismo ID que el cual le pasamos nosotros por parámetro, así que eso devolverá sí o no, tiene el mismo o no tiene el mismo, al margen de poder establecer uno nuevo o simplemente obtenerlo. Esta interfaz identificable fue implementada en este caso por las personas, o sea, las personas ahora son identificables y como su DNI fue planteado como entero, identificable va a tener que resolver todos sus métodos con ese tipo de dato íntegro, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos ya todo implementado, cómo se devuelve el identificador, en este caso es el DNI, cómo se cambia el identificador y sobre todo cómo se compara en este caso un identificador, que en este caso sabemos que nos estaría llegando en teoría un DNI por parámetro y como es un simple número, nosotros devolvemos si nuestro DNI es igual a ese otro que nos llegó por parámetro. En el caso de los autos es análogo, es prácticamente lo mismo. Un auto es identificable, pero esta vez identificable string, porque su patente, que es de tipo string, es lo que permite identificarlo. Entonces, cuando implementamos los métodos de esa interfaz, vemos que el método SameID lo que hace es comparar su patente, la patente de este auto, con la otra que en teoría no llega por parámetro, pero claro, usando el método equals, porque hay que comparar cadenas. No lo olvides que con doble igual no funcionaría. ¿Para qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos que entender ahora que para que este buscador funcione tenemos que poder recibir elementos, pero no cualquier elemento, sino elementos que sepamos que cumplen con la interfaz identificable. ¿Y eso cómo lo ponemos? Muy simple. Acá donde aclaramos que queremos elementos de tipo T, tenemos que aclarar que queremos que sean de tipo T y que además extiendan, en este caso es una interfaz, pero vos sabés que va el extend, no va el implements, en este caso ya lo repasamos, que queremos que sean identificables de esta manera. Dicho esto, acá va a aparecer un warning que nos da el NetBeans diciéndonos que nos falta documentación, el parámetro, ahí el param tag, pero esto es para la documentación, no le demos bolilla a eso. Lo importante ahora es que hemos establecido esta restricción, que este buscador solamente va a trabajar con cualquier tipo de elemento que implemente la interfaz identificable. ¿Qué ganamos con esto? Que a la hora de saber que los elementos con los cuales trabajamos en la colección, que también es de tipo T, es identificable, entonces podemos tomar al elemento actual y al saber que es identificable al menos, le podemos pedir esto, saber si tiene el mismo ID que le vamos a pasar ahora como argumento. Es decir, vamos a borrar todo para evitar confusiones y vamos a decir, si el elemento actual tiene el mismo ID que yo le voy a pasar ahora, que es este que me llegó por parámetro, ahí se lo ponemos,
quiere decir que este elemento actual es el que estábamos buscando y lo ponemos en la variable encontrado. De lo contrario, no pasa nada, seguimos buscando, el iterador nos devolverá otro mientras haya otro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Para terminar, nuestro return tiene que ser lo que tiene la variable encontrado. Si se logra encontrar, acá estará la referencia del objeto encontrado, y si no, simplemente se devolverá null porque nos pasaron un ID que no existe. Dicho esto, te sugiero que pauses el código, que trates de estudiar línea por línea qué estamos haciendo, sobre todo ahora que hay mucha genericidad, 2 veces pusimos el extends acá con estos comodines. Te conviene pausarlo, entenderlo, no viene el caso ahora, sabemos que va a funcionar, pero está bueno que lo repases, así lo entendés significativamente. Llegó el momento de la verdad. Vamos a hacer la gran prueba para ver si este buscador que planteamos funciona. Entonces, empecemos por ejemplo, querer buscar en esta lista de autos algún auto por patente. Entonces, primero que nada, necesito un buscador. Planteemos entonces que necesitamos un buscador, llamémoslo buscador de autos por patente. Así se va a llamar nuestra variable. Y el tipo de dato va a ser de tipo buscador. Pero claro, si nosotros lo ponemos así, nuestro buscador va a ser recontra genérico porque todos los tipos de datos T y K que pusimos acá arriba van a resolverse como object y no nos va a servir trabajar así. Entonces planteemos que nuestro buscador tiene que ser de elementos T identificables. En este caso auto es algo que cumple con eso porque un auto es identificable, así que puede ser. Y vamos a trabajar con una K, es decir, con una clave para el ID que es de tipo string porque la patente de un auto es un string, su atributo identificable. Dicho esto, fíjate cómo todo esto compila, ¿no? Si acá hubiéramos puesto un tipo de dato que no fuera identificable, obtendríamos un error de compilación. Fíjate, ponemos string acá y un string no es identificable, no viene así con Java, entonces no se puede usar. Pero sí yo puedo usar un buscador de autos porque los autos son identificables. Lo hemos hecho recién. Dicho esto, vamos a instanciar porque esto hasta acá es una variable, pero esta no está inicializada. Así que para inicializarla nos referimos a ella y le ponemos una nueva referencia hacia buscador. Recordad que a partir de Java 7 no hace falta volver a reiterar una vez más en estos diamantes los tipos de datos genéricos porque ya lo infiere en la declaración de la variable. Dicho esto, pasamos ahora a ver cómo hacer uso de este buscador. Hacemos referencia a la variable y decimos punto buscar, y quiero que prestes atención de que ahora se han resuelto concretamente, ¿sí?, todo lo que antes era genérico. Es decir, quiero que observes en este caso que la colección de elementos que le vamos a tener que pasar al buscar es una colección de elementos que tienen que extender a la clase auto. O sea, puede ser una lista de autos como la que ves acá, o puede ser una lista de autos anfibios, de autos eléctricos, o todo aquello que sea una subclase de la clase auto. Por otra parte, el identificador que le vamos a tener que pasar, que en este caso es una patente, se espera que sea de tipo string, claro, porque nosotros lo dijimos acá como segundo argumento en la parte genérica. Y fíjate vos lo que va a devolver este método buscar. Claro, si estamos buscando autos, se esperaría que nos devuelva un auto si es que lo encuentra, y si no, devolverá null. Ahí todo empieza a tener sentido cuando lo concretizamos con un ejemplo. Entonces, vayamos a ponerlo en marcha. Vamos a entonces llamar al buscar. La lista que le voy a pasar, ya el NetBeans se dio cuenta, tiene que ser la de autos para este caso, y la patente la vamos a inventar nosotros. Vamos a propósito ahora a poner una patente existente, por ejemplo esta, ¿sí?, que corresponde a ese auto de color azul. Vamos a intentar buscar y ver si esto nos devuelve un auto. Entonces recordad que esto devuelve algo. Vamos a anteponerle adelante una declaración de auto, ahí está, auto A, y vamos a ver a continuación qué hay adentro de la variable A. Si vemos un null es porque no encontró el auto, y si no, vamos a ver el toString de ese objeto. A propósito, que tenemos que ver que es de color azul porque nosotros ya con los ojos lo identificamos, pero se trata de que el lenguaje lo haga, ¿no? Entonces vamos a correr este código y veamos. Bien, tenemos éxito. Vemos que en la consola sale el auto de patente CDE345 de color azul. A propósito, ahora vamos a poner un número, una patente que no existe, no sé, CDE340, que no existe en la lista. Ahí tendríamos que ver un null. O sea que está funcionando como siempre han funcionado las búsquedas de auto por patente cuando lo hacíamos manualmente sin genericidad. Pero resulta que esta vez lo hemos logrado con un buscador genérico. Pero ahora vamos a probarlo con la lista de personas. Con la lista de personas la lógica es muy similar, así que permitime copiar esto y lo vamos a comentar ya que estamos para que no contamine la consola. Lo vamos a pegar aquí abajo y vamos a hacer los cambios que tengamos que cambiar. En primer lugar, esta variable la voy a refactorear y la vamos a llamar de una mejor manera. Se va a llamar buscador de personas por DNI. Directamente, ahí está.
Perfecto. Y claro, hacer un buscador de personas, como su nombre indica, entonces el buscador tiene que trabajar concretamente con personas. Aclaramos ahí, entonces personas, y esto compila gracias a que las personas son identificables también. Si no, no hubiese compilado. Recordad que es estrictamente necesario que los elementos que queremos buscar sean identificables. Dicho esto, ahora las personas tienen un DNI que, como verás acá, como no tiene comillas, es un entero. Entonces vamos a trabajar con integer, que es la clase envoltorio para los enteros en Java. Dicho esto, ahora me está empezando a fallar acá, claro, porque una vez más el buscar, fíjate vos, que al haber hecho esto, dice que trabaja ahora con personas, ya no con autos, que se tiene que pasar un entero, no un string como ID, y además va a devolver una persona, no un auto. Así que tenemos varias cosas que cambiar acá. En primer lugar, la lista en la que vamos a buscar es la lista de personas, así es como se llama, aquí está. Por otra parte, vamos a intentar buscar ahora una persona cuyo DNI numérico pueda llegar a ser, por ejemplo, 2345, que corresponde a esta persona, Lía Álvarez, a propósito. Y claro, esto devuelve una persona, así que vamos a poner una variable de tipo persona llamada P y vamos a mostrar P en la consola a ver si logró encontrar a Lía Álvarez, que es a ojo lo que corresponde con este DNI. Vamos a probarlo, a ver. Si aparece esta persona, DNI 2345, nombre Lía Álvarez. Si ponemos un ID inexistente, por ejemplo 2340, tendría que devolverme un null y así lo hace. Perfecto, entonces todo lo que encontramos con los ojos lo encuentra en este caso Java con la lógica, y es por eso que así como pudimos encontrar un buscador genérico que busque personas por DNI o busque autos por patente, ahora tenés un buscador que te sirve para cualquier situación que te encuentres. Si te gustó este video, como bien sabes, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.